Muy buenas noches, muy bienvenidos sean a esta nueva transmisión, a esta nueva etapa y esta nueva era de un nuevo estudio. Para mí es un gusto y es un gran privilegio el poder compartirles historia del cristianismo, la historia de la iglesia. La verdad, creo que será un estudio de muchísimo provecho, será un estudio de mucha bendición y es una nueva etapa tanto para la iglesia, tanto para los que nos oyen y tanto para un servidor. Para mí, bueno, es la primera ocasión que comparto un estudio completo sobre historia del cristianismo. Nunca lo había hecho, no porque desconociera el tema, no porque no conozca historia de la iglesia. Para mí, en lo personal, lo he dicho en algunas personas, o lo digo abiertamente, para mí es de los temas que más me encantan. Por supuesto que he estudiado y he leído diferentes temas en cuanto se refiere al cristianismo, pero cuando hablo sobre historia de la iglesia o menciono historia de la iglesia, para mí es de los temas favoritos a mi persona. Me encanta, me fascina, me deleito estudiando todas las obras y las mentes brillantes sobre la historia de la iglesia, los que han existido siglos pasados. A mí me encanta muchísimo y para mí será un gusto el poder compartírselos. No se había dado la ocasión, no se había dado el momento, no se había dado el lugar. Y bueno, los tiempos de Dios son perfectos, los tiempos de Dios son exactos y nadie los puede controlar. Así es que hoy nos ha tocado el privilegio de compartir este estudio y lo hacemos de la manera más contenta, la manera más agradecida para con Dios y también con los pastores por el privilegio y la libertad que me dan de hacerlo. Gracias a Dios también porque nos permiten hacer este trabajo. Así es que hoy iniciamos nuestro estudio oficialmente. Ayer fue una introducción, hoy iniciamos ya nuestro primer tema, nuestro primer capítulo y estaremos hablando sobre la vida, obra y muerte de los apóstoles. Estaremos hablando sobre la vida, obra y muerte de los apóstoles, de cada uno de ellos. Hoy nos enfocaremos en su vida, en su pensamiento y en lo que ellos hicieron en este primer capítulo. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 16. Y vamos a leer el llamado de los 12 apóstoles. Este texto habla sobre los 12 llamados. Aquí está el nombre de cada uno de ellos. Y dice la palabra de la manera siguiente. En aquellos días, él fue al monte a orar, hablaba de Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también los llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. La fuente lucana, el historiador Lucas nos habla precisamente sobre los 12 apóstoles, da el nombre de cada uno de ellos. Bien, como introducción quisiera hablar primeramente que se ha discutido mucho acerca de cuánto y cómo nace la iglesia. Se ha discutido mucho realmente en cómo y cuándo nace la iglesia. Y uno podría decir, esto no tiene tema de discusión. Para algunos quizás sí, y les voy a decir por qué. Algunos historiadores aseguran que fue en el día de Pentecostés, en la fiesta de los judíos. Algunos no estamos de acuerdo, esto es un punto personal, yo no estoy de acuerdo que haya nacido la iglesia. Comenzaremos nuestro estudio desde el llamado de los apóstoles por parte de nuestro Salvador. Así que los podríamos llamar apóstoles de Jesucristo. Los apóstoles no podrían fundamentar a la iglesia sin ser primero fundamentados por y en Jesucristo. Muchos han discutido realmente, y es cierto, ¿dónde nace el cristianismo? Nace en el día de Pentecostés, cuando asienta el Espíritu Santo en forma de fuego y reparte lenguas y hablan en sus diferentes lenguas a aquellas personas nacionales y que estaban visitando aquella gran fiesta judía. Muchos piensan que ahí nace la iglesia. Yo en lo personal y algunos podemos decir que no, la iglesia nace desde que Jesucristo llama a los apóstoles, porque ellos son el fundamento de la iglesia. Jesús es el fundamento de los apóstoles, el fundamento principal de la iglesia, y como leíamos ahí en la introducción, que nadie puede poner otro fundamento,
sobre el fundamento que ya está, que es Jesucristo, ¿no? Y de ahí parten básicamente, y son los apóstoles los que fundan otras iglesias, o fundan las primeras iglesias, ¿no? Entonces, yo en lo personal creo que el cristianismo nace desde Jesucristo, que desde que Jesucristo viene al mundo y llama a los apóstoles, porque ellos son el fundamento de la iglesia. Muchos, la mayoría dicen que es en el día de Pentecostés donde nace la iglesia. Bueno, no es un tema que nos vayamos a cerrar, no es un tema que nos vamos a quedar a discutir para siempre. Cada quien tiene un punto de vista diferente, así es que empezaremos precisamente desde la vida y obra de los apóstoles. Ahora los apóstoles, los pasajes bíblicos nos informan cómo estos varones fueron instruidos y discipulados directamente por nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles de Jesucristo, por eso son llamados apóstoles de Jesucristo, porque fueron discipulados y enseñados directamente por nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de una época de 3 años y medio aproximadamente, 3 años, 4 meses. Se calcula que fue el ministerio de Jesús sobre esta tierra y fue donde llama a los apóstoles. Hoy en día muchos se hacen llamar apóstoles de Jesucristo, se me hace ridículo. Uno, para empezar, un requisito para ser apóstol de Jesucristo es ser discipulado directamente por Jesús, y creo que nada más 12 tuvieron ese privilegio, nadie más. Así es que nadie podría ser llamado apóstol de Jesucristo. Estaremos hablando sobre los apóstoles de la iglesia, que es otra cosa. No es lo mismo ser un apóstol o haber sido un apóstol de la iglesia a ser un apóstol de Jesucristo, es totalmente distinto. Así es que si hablamos de apóstoles de Jesucristo, pues aquí vienen los nombres en el pasaje que vamos a leer. Entonces la Biblia misma nos habla precisamente sobre este ministerio de 3 años y algo de tiempo, sobre la afirmación, la enseñanza, la instrucción de parte del Señor Jesucristo hacia estos apóstoles. Y ya de que los prepara, ya que los discipula, que está con ellos un tiempo, les hace un llamado, la misión de los 12 apóstoles. Para esto vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6, verso que leemos es el verso 7 al 13. Dice: después llamó a 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para lo de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esto es la obra de los apóstoles, esto es la misión de los apóstoles, y aquí podremos ver cómo es que Jesús los manda y cumplen ese llamado. Vamos a estar hablando rápidamente, abuelo de pájaro, en qué consistía esta misión y cómo era la vida práctica de los apóstoles. Lo primero que yo quisiera hablar es la austeridad de los apóstoles, que versículo 8 y versículo 9, lo acabamos de leer, dice: y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni cinto, sino calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Jesús hablaba sobre la austeridad que tendría que haber en ellos, la sencillez y la vida práctica totalmente sencilla que tendrían que llevar los apóstoles, no solamente en la misión, sino en su vida diaria. Esto es lo primero que podemos notar en la vida de los apóstoles, una vida de austeridad. Y si ustedes leen la Biblia posteriormente, no solamente en los evangelios, sino en los Hechos de los Apóstoles, donde ya básicamente, si ustedes traducen el libro de los Hechos del inglés británico, es Actos de los Apóstoles. Entonces ustedes ven los actos, la vida, la acción principal, su ejemplo de los apóstoles, o los hechos de los apóstoles, como se nos ha traducido a la versión 60, los hechos que ellos hacían o vivían, una vida totalmente práctica y sencilla. Entonces, hoy en día hablar de un apóstol es que tenga avión, es que tenga dinero, es que tenga una congregación de 50,000 personas, es que habla totalmente un mensaje lleno de inmundicia y de porquería, y un mensaje de pura prosperidad, ¿no? Un mensaje que está totalmente corrompido, un mensaje que está totalmente leudado,
y se proclaman apóstoles de Jesucristo. Creo que los apóstoles de Jesucristo, como acabo de decir hace unos minutos, es porque fueron instruidos por Jesús, solamente así se les puede llamar apóstoles de Jesucristo, y vivieron una vida de austeridad, nadie más. Entonces creo que estamos muy lejos, o esta gente está muy lejos de entender qué es ser un apóstol de Jesús, ¿no? Otra cosa que ellos practicaron o entendieron fue el respeto por lo santo y verdaderamente valioso. Todo lo que era verdaderamente santo y verdaderamente valioso, ellos lo pudieron entender. En el versículo 11 dice: y si en algún lugar no os recibiesen ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Por testimonio de ellos, de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para lo de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Jesús decía sacudir los pies en testimonio de ellos. ¿Qué quiso decir en este pasaje? Bueno, Jesús ya había instruido sobre no dar lo santo a los perros, ni echar las perlas delante de los cerdos. Esto lo vemos en Mateo capítulo 7, versículo 6. El evangelio no se mendiga. Los apóstoles entendieron que era sumamente valioso e importante el evangelio y que no se debía que mendigar, y nunca debió ni ha estado de oferta, mucho menos barato. Los apóstoles nunca rogaban para que la gente aceptara la salvación. No, ni mucho menos le ponía precio. Ellos entendieron el precio que tenía y no precisamente monetario. Los apóstoles entendieron que el precio del evangelio era un precio de sangre, que la salvación no se obtenía solamente por dinero o pensaba por méritos propios, sino por el sacrificio de Jesús. Ellos entendían qué es lo que contenía todo ello. Ellos lo entendieron no solamente a través de la misión de que Jesús les manda y que sacudiesen el polvo de sus pies, porque el evangelio no se malbarata. Jesús dijo: el evangelio no se regala, el evangelio no tiene un precio insignificante, ni monetario, ni mucho menos. Ellos lo entendieron desde ese momento. Y si ustedes ven el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay un pasaje bien interesante donde un hombre intenta comprar lo que los apóstoles tenían: el Espíritu Santo, la santidad, la vida práctica. Y uno de los apóstoles dice: perece tú y tu dinero, muérete con tu dinero, porque el dinero no tiene sentido en esto. El dinero no tiene sentido en la salvación, porque tiene un valor muy fuera de todo ello. Así es que los apóstoles entendieron que lo valioso que tenía el evangelio, lo precioso que es la salvación y el precio verdaderamente que tenía, ¿no? Esto lo entendieron desde un inicio, y bueno, es algo que debe de existir hoy en día en los pastores, en los misioneros, en los que predican, en los que enseñan que el evangelio tiene un precio y no es monetario, y debemos de entender el valor y valorar todo lo que es santo de parte de nuestro Señor. Otras prácticas que ellos hacían era que echaban fuera demonios. Lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo los apóstoles echaban fuera demonios, sanaban enfermos. Tan solo podemos ver el pasaje de Pedro, que con su simple sombra sanaba a los enfermos. Bueno, con esto queremos decir que los apóstoles tenían todos los dones y todos los ministerios. Esto era la obra de los apóstoles, la vida de los apóstoles, que ellos poseían o tenían de parte del Señor. Les había sido delegado todos los dones y todos los ministerios. Así es que ellos, en cuanto a la obra del Señor, no se limitaban, puesto que tenían todo de parte del Señor. Fueron instruidos directamente por Él. Así es que, bueno, esto habla precisamente sobre alguien que fue instruido por el Señor, tener todos los dones, todos los ministerios. Hoy en día, alguien que se llama el apóstol de Jesucristo, dudo mucho que tenga algún don o algún ministerio, dudo. Es de mucha dudosa procedencia. Así es que tengamos cuidado con ese tipo de gente. Y bueno, podemos ver en sus obras, por ejemplo, el libro de los Hechos habla precisamente sobre todos los actos, los hechos de ellos, de sus predicaciones, de sus milagros, de sus visitas y de sus cultos o reuniones. Si ustedes leen el libro de los Hechos, hablan cómo estos hombres, estos apóstoles, organizaban todo lo que hoy en día se debe de llevar a cabo. Por ejemplo, hay un pasaje que me llama muchísimo la atención, donde repartían los bienes para la gente necesitada, en este caso las viudas y los ancianos, los más indefensos, o los niños huérfanos que no tenían un hogar. Ellos repartían, si usted lee los Hechos, ellos repartían los alimentos, pero llegó un tiempo que la iglesia tuvo un auge, creció demasiado, que no se daban abasto, o enseñaban, o predicaban, o oraban, o visitaban, o repartían los bienes, y no tenían el tiempo suficiente. Y los apóstoles dijeron: ¿saben qué? Hemos tenido una reunión
y nos ha parecido bien, y vaya que una adición sabia y muy concreta nos ha parecido bien, que no podemos dejar nosotros la oración, ni mucho menos predicar la palabra, por estar atendiendo a los más necesitados, a pesar de que era sumamente importante, y no era menos importante que la oración, y no era menos importante, y es algo que estaré hablando en los próximos capítulos, que a veces pensamos que la vida práctica de oración o de lectura es mucho más importante que la vida práctica de ayudar al pobre, al anciano, a la mujer viuda. Los apóstoles no menospreciaban esto, al contrario, por eso lo hacían y tenían que tomar una decisión. Y tuvieron que delegar gente. Hemos tomado la decisión de delegar gente que atienda lo que estamos haciendo, porque es importante lo que estamos haciendo, y vamos nosotros a dedicarnos a la oración y a la predicación. Pero no es que haya sido de menos el ayudar y alimentar y sustentar a los necesitados, sino era tan importante que pues tuvieron que conseguir personas que lo hicieran, ¿no? Entonces, la obra de los apóstoles habla a una obra no solamente de oración, no solamente de lectura, no solamente de reuniones y de cultos, sino de sustentar, ojo, a los hermanos necesitados. Así que como iglesia nosotros, por supuesto que debemos de tener una vida práctica, una vida devocional, pero también una vida como cristianos que debemos de atender las necesidades de los demás. Los apóstoles nos dejan esta gran enseñanza, en sus obras nos dejan estas grandes enseñanzas. Es importante por eso leer el Hecho de los Apóstoles de una manera detenida para entender la práctica que ellos llevaban. La iglesia primitiva creció en todos los ámbitos, no solamente espiritual y no solamente de lectura, ayuno y oración, sino crecieron en el ámbito de sociedad, ¿no? Y esto lo vamos a ver en los capítulos adelante, el por qué los romanos y los griegos voltearon a ver al cristianismo, para bien y para mal, para odio y para convertimiento. Así es que esto lo estamos analizando más adelante, porque la iglesia cristiana practicaba esto desde un inicio. Así es que, bueno, podemos ver esto en la obra de los apóstoles. Podemos ver cómo estos hombres entregaban su vida, su tiempo y todo lo que era al servicio del Señor. Ellos amaban al Señor, ellos amaban la obra del Señor, ellos amaban a Jesús, ellos servían al Señor con todo su corazón y su vida entera se fue dedicada al servicio del Señor. Y bueno, ¿qué pasó en los últimos años de sus ministerios? Muy pocos lo saben, muy pocos saben qué pasó con el ministerio de cada uno de ellos ya en el final de sus años. Y pues bueno, hoy hablaremos sobre ello. Hoy hablaremos lo que se desconoce en manera general, no total, porque bueno, la historia, ya entramos ya en historia fuera de la Biblia, que es verídica. En los apócrifas estaremos hablando de más adelante sobre aquellos evangelios apócrifos, que han sido muchísimos evangelios apócrifos que han tratado de infiltrarse dentro de los evangelios canónicos, las enseñanzas canónicas. Y pues bueno, la iglesia cristiana ha tenido que lidiar con ello, defender su legado, defender su enseñanza. Y bueno, estaremos hablando sobre los apologetas cristianos que existieron en aquella época primitiva. Pero bueno, hoy nos toca precisamente hablar sobre la muerte y martirio de los apóstoles. ¿Qué fue ya de sus últimos años? ¿Qué fue de su vida en su última etapa? Pues bueno, estamos hablando sobre ello. Muerte y martirio de los apóstoles. Después, imagínense, después de haber entregado su vida al Señor completamente, después de haber servido al Señor con todo el corazón, después de haber dado al Señor su tiempo, su dinero, su familia y todo lo que eran por amor a Dios, uno puede pensar que uno puede morir de la manera más honrada, uno puede pensar que uno puede morir de la manera más honorífica. Si alguien cristiano piensa, si le dedica todo el tiempo al Señor, que le dedica todo su dinero al Señor, que le dedica toda su vida al Señor, toda su familia por amor al Señor, y si piensa que va a morir de la manera más honorífica, pues déjeme decirle que usted está en un error. Déjame decirle que lamento decepcionarlo, que no será así. Bueno, en el caso de los apóstoles fue así. No creo que esto haga una gran diferencia en nuestros tiempos. Si usted ha decidido entregarle su vida al Señor, si usted ha decidido darle su vida a Dios y piensa que Dios lo va a glorificar en su muerte, pues bueno, piénseselo dos veces, porque lo dudo mucho. Y ahora imagínense más aquellas personas que no han honrado a Dios de la manera correcta, pues Dios tenga misericordia. Entonces, después de haber hecho toda aquella vida completamente al servicio del Señor,
pues bueno, su muerte de cada uno de ellos, sus últimos años, pues no es como uno puede pensar, ¿no? El primer hombre que quisiera yo hablar es Jacobo el Mayor. En la historia de los Hechos de los Apóstoles es Jacobo el hijo de Zebedeo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles aparece así como Jacobo el hijo de Zebedeo o Jacobo el Mayor, conocido en la historia, hermano mayor de Juan y pariente de nuestro Señor Jesucristo, porque Salomé era prima hermana de María. El padre apostólico Clemente de Alejandría, estaré hablando sobre él en la época de la patrística, no hablaré sobre este momento sobre él, pero lo cito porque él de primera mano cita precisamente la muerte y martirio de Jacobo el Mayor. Nos ofrece de primera mano la narración del martirio de Jacobo el Mayor, y dice así, se los voy a leer textualmente lo que dijo Clemente de Alejandría. Ocurrió que tan pronto como Herodes Agripa fue designado gobernador de Judea, que en el propósito de congraciarse con los judíos, suscitó una intensa persecución contra los cristianos. Decidiendo dar un golpe eficaz y lanzándose contra sus dirigentes, Clemente nos dice que cuando Jacobo estaba siendo conducido al lugar de su martirio, por causa de este emperador romano. Fíjense lo que dice, es interesantísimo el documento que nos da Clemente de Alejandría. Su acusador fue llevado al arrepentimiento. El hombre que había acusado a Jacobo y le había dado en donde estaba oculto, en donde estaba refugiado. El momento que este hombre lleva rumbo a su martirio, habla que este hombre fue al arrepentimiento, cayendo a sus pies, a los pies de Jacobo el Mayor, para pedirle perdón. Profesándose cristiano y decidiendo que Jacobo no iba a recibir en solitario la corona del martirio. Por ello, ambos fueron decapitados juntos. Así percibió, resuelto y bien dispuesto el primer martirio apostólico. Aquí estamos hablando sobre ya el primer martirio apostólico, aquella copa que él había dicho a nuestro Salvador que estaba dispuesto a beber. Esto fue en el año 44 después de Cristo. Este fue el primer mártir apostólico. Algunos que el primer mártir fue Esteban, pero no era apóstol. El mártir apostólico lo vemos en Jacobo el Mayor. Y bueno, bebe de la copa del Señor, que estaba dispuesto a beber de la copa que el Señor Jesús había bebido. ¿No? Esto, recuerden el pasaje bíblico. El que no bebiera esta copa y no comiera este pan no es digno de mí. Jacobo el Mayor había entendido esto. Su muerte como martirio, y bueno, lo bebió de buena gana, lo bebió de buena manera. Y algo que me llama muchísimo la atención, y esto pasó en otros pasajes, lo voy a citar más adelante, en la época de la patrística, pero era tanto la vida de estos hombres de parte del Señor, su vida de oración impactaba muchísimo, que había una convicción de pecado en algunos de las personas que fueron observadores de los martirios, no solamente de los apóstoles, sino de los cristianos de los primeros siglos. O sea, este evento no fue la única vez que se repitió. Los teólogos no se pusieron a haber puesto de acuerdo, puesto que vivieron en diferentes épocas y los escritos fueron muy distintos. Y en este caso vemos el primer caso interesante, que digo, no fue la única vez, pasaron varias veces ese tipo de casos, donde miraban el martirio o antes de ser martirizado algún hombre de Dios, alguna mujer de Dios, y había convicción de pecado y se convertían en ese momento. Y hay un ejemplo muy claro en la cruz del Calvario, con Jesús. Aquellos hombres que están a punto de morir también crucificados, uno de ellos en un último momento se arrepiente. Al ver a aquel hombre totalmente distinto a los demás, y se dio cuenta que era un hombre justo y que no se le hacía a la lógica de su mente y su corazón justo que Jesús fuera a la cruz. Y entra una convicción de pecado, el Espíritu compunge su alma y ese hombre se arrepiente en la cruz. Entonces, si lo vemos desde la cruz del Calvario, esto ha pasado ya en otras ocasiones, y pasó en otras ocasiones. Y precisamente en este caso del martirio de Jacobo el Mayor, su acusador y el que llevaba su martirio,
es compungido por el Espíritu Santo y se arrepiente. Y en ese momento, no solamente como hoy en día podemos pensar que una persona se arrepiente y su vida práctica es otra cosa, ¿no? Pensamos que recibir a Cristo hoy en día ya es una persona cristiana, ¿no? Y su vida práctica pues demuestra todo lo contrario. En este caso demostró una convicción, un arrepentimiento totalmente sincero, de tal manera que estuvo dispuesto de ir a morir decapitado. Imagínense este hombre que quizás pudo haber sido el decapitador de Jacobo el Mayor, según la historia esto pudo haber sido muy cierto, que el que lo llevó al martirio, él lo iba a decapitar. Este hombre se arrepiente y se convierte. Y es decapitado juntamente en ese momento con Jacobo el Mayor. Esto es interesantísimo, ¿no? Bueno, esto es en cuanto al primer martirio apostólico. Vamos a ver también, por ejemplo, a Felipe. Felipe nació en Betsaida de Galilea y fue llamado primero con el nombre de discípulo. Trabajó diligentemente en Asia Menor, esto ya fue después de lo que vemos en el libro de los Hechos de Apóstoles, y sufrió el martirio en Heriópolis. En Frigia fue azotado, echado en la cárcel y después crucificado. Esto es en el año 54 después de Cristo. Felipe, bueno, hace un trabajo en Asia Menor tremendo y sufre el martirio. Bueno, primero es echado en la cárcel, precisamente por predicar el Evangelio. Les prohibían predicar el Evangelio. Es muy común encontrar esto en el libro de los Hechos. Es muy común encontrar los documentos del cristianismo primitivo, que los echaban en la cárcel, los echaban en las mazmorras, los echaban en las tipo cisternas romanas, como señal de que no podían predicar. Y en este caso Felipe es echado y pues bueno, creo que este hombre, seguimos el pensamiento apostólico, seguimos el pensamiento del libro de los Hechos, se rehusó a negar a Cristo, se rehusó a negar el Evangelio y se rehusó a seguir predicando el Evangelio, y esto lo llevó a la crucifixión en el año 54 después de Cristo. Después vemos a Mateo. Mateo fue profesión recaudador de impuestos y había nacido en Nazaret. Escribió su evangelio en hebreo. Uno puede pensar que el evangelio de Mateo fue escrito originalmente en griego koiné, donde normalmente se escribieron todos los escritos del Nuevo Testamento, pero no, su evangelio fue escrito en hebreo, que después fue traducido al griego koiné por Jacobo el Menor. Los escenarios de sus labores fueron Partia y Etiopía, país donde sufrió el martirio, siendo muerto con una alabarda. ¿Qué era una alabarda? Bueno, la alabarda era una lanza, tipo lanza, que por la primer costado, la primer punta, precisamente una punta, y del otro costado era una tipo hacha, y con eso lo atravesaron. El hacha tenía forma de cuchillas. En la ciudad de Nadaba, en el año 60 después de Cristo. De esta manera muere el apóstol Mateo, el recaudador de impuestos, el escritor del Evangelio de Mateo, muere de esta manera, en el año 60, atravesado por una alabarda. Jacobo el Menor o Santiago. Jacobo Menor o Santiago es escritor, Jacobo Menor o Santiago. Santiago es el que traduce el Evangelio de Mateo del hebreo al griego koiné. Es el que veremos a continuación. Escritor de la epístola a Santiago, a la edad, según las fuentes, de 99 años es su martirio. Fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote de batenero. Este garrote fue usado muy comúnmente en la época de la Edad Media como pena capital, y en los últimos años lo usó España. En las últimas muertes capitales, el que lo usó por última vez, si lo podemos llamar así, fue España, este tipo de garrote. Y bueno, con este garrote le abrieron el cráneo a Jacobo o a Santiago. Y bueno, él fue apóstol y supervisor de las iglesias de Jerusalén. Él tenía a cargo las iglesias de Jerusalén. Por eso es lógico que los judíos lo mataran, ¿no? Porque, bueno, si los judíos crucificaron a Jesús y los judíos que no creían que él era el Mesías, lo crucificaron. Y recuerdo las palabras que Jesús dijo: si al árbol verde lo hicieron leña, pues qué va a ser del seco, ¿no? En este caso, bueno, no creo que haya sido un árbol seco el apóstol
Santiago, pero bueno, si el maestro lo crucificaron, si el maestro lo condenaron a muerte, ¿qué se esperaba uno de sus discípulos? Tristemente, bueno, esto fue en Jerusalén, la ciudad estaba en Jerusalén, en el lugar donde habían crucificado a Jesús, ahí matan a Santiago o Jacobo el menor. Matías, que fue el suplente de Judas Iscariote, recordemos que Judas Iscariote se suicida ahorcándose en un árbol. Y bueno, vemos en los primeros capítulos del libro de los Hechos cómo los apóstoles echan suerte y la suerte cae sobre Matías. Y bueno, es el suplente de Judas Iscariote, ¿no? De él se sabe menos que la mayoría de los discípulos. Él casi no hay mucha información, la historia no nos da mucha información. Y como lo decía, fue escogido para llenar la vacante que dejó Judas Iscariote. Lo que se sabe es que fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Es lo único que se sabe de Matías, que fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Esto es la muerte del suplente de Judas Iscariote. Andrés, el apóstol Andrés es hermano de Pedro, predicó el evangelio a muchas naciones de Asia para llegar a Edesa, y ahí fue prendido y crucificado en una cruz cuyos extremos fueron fijados. Híjole, es una muerte muy tremenda, transversalmente, o sea, fue fijada transversalmente en el suelo. De ahí viene el origen del término de la cruz de San Andrés, porque su crucifixión fue un poco quizás distinta a los apóstoles, ¿no? Fue totalmente, lo que vemos de esta manera más dolorosa, puesto que fue crucificado en los extremos fijados transversalmente al suelo, ¿no? De una manera tremenda muere Andrés. Bueno, predicó el evangelio a muchas naciones de Asia. Ese trabajo inmenso, su trabajo fue tremendamente grande, trabajó muchísimo para el Señor. Para ir a las naciones de Asia creo que no fue poco, fue muchísimo el trabajo que él hizo. Y bueno, su muerte pues fue muy dolorosa. Pues vuelvo a repetir, creo que cuando un hombre de Dios trabaja muchísimo para el Señor, su recompensa es una muerte de martirio, y es una muerte de victoria, es una muerte que ellos lo miraban como una gran recompensa del Señor, morir martirizados como su Salvador. Para ellos era un privilegio totalmente grande. Tener ese pensamiento cristiano en pleno siglo XXI, creo que es casi imposible, es muy difícil. Es más, yo podría decir que morir de esta manera, o pensar morir de esta manera para un cristiano de este siglo, es muy agresiva, es nada cristiana o nada bíblica, o que Dios lo ha abandonado, ¿no? Pero el pensamiento cristiano primitivo era, si morir como su Salvador era una muerte, para ellos era una muerte totalmente extraordinaria, es más indigna, y eso lo veremos en el apóstol Pedro, ¿no? Era una muerte para ellos que no merecían morir como su Señor, ¿no? Entonces es tremendo el trabajo de estos hombres. Y bueno, hablando del apóstol Pedro precisamente, el bienaventurado apóstol Pedro fue condenado a muerte, crucificado, como algunos escriben que fue crucificado en Roma, aunque otros tienen sus dudas que fue crucificado en Roma. Algunos piensan que sí, algunos que no. Esta es una tradición ya más, lo voy a decir así, más católica, pero bueno, algunos historiadores dicen que sí, algunos autores dicen que no. Es muy dudoso que el apóstol Pedro haya sido crucificado en Roma. Voy a dar mi punto de vista en unos minutos, porque pienso que no. Jerónimo, híjoles, es una fuente muy confiable, es una fuente muy segura. Dice que fue crucificado cabeza abajo. Es una tradición que no solamente Jerónimo aseveró, sino que es una tradición que muchos cristianos hoy en día conocen también, que el apóstol Pedro fue crucificado boca abajo. ¿Pero por qué boca abajo? Con los pies arriba. Y esto fue por petición propia. O sea, esto no es que lo hayan crucificado los romanos de esta manera, sino que él fue a su petición propia. El apóstol Pedro pidió que fuese crucificado de esta manera, y les voy a decir por qué. Porque dijo, es digno de ser crucificado de la misma forma y manera que el Señor Jesucristo.
O sea, para él era tan indigno ser crucificado de la misma manera que su Señor y su Salvador, que dijo, no, 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 si me van a crucificar, que sea de una manera totalmente distinta. No quiero morir como mi Salvador. Sería indigno ser imitador o parecer igualmente crucificado como él. Imagínense el pensamiento, imagínense la vida de este hombre, ¿no? Es tremendo. Y bueno, de ahí quisiera yo hablar un poco sobre el obispo de Roma, ¿no? El papa, el primer papa. Híjoles, no hay sustento histórico que Pedro fuera o fue el primer obispo de Roma. No hay nada sustentado históricamente, un tratamiento histórico correcto o confiable que diga que el apóstol Pedro fue el primer obispo de Roma. Y les voy a decir por qué. Porque recordemos que el apóstol Pedro fue exclusivamente llamado a predicar a los judíos. Él precisamente lo podemos conocer como el apóstol de los judíos. Y apóstol de los gentiles, bueno, Roma entraba en el área de los gentiles. En este caso fue el apóstol Pablo. Es más, si ustedes leen el libro de los Romanos, precisamente habla sobre el fundamento que fue la iglesia de Roma, fue el apóstol Pablo. Que fundó la iglesia de Roma fue Pablo, no fue Pedro. Ahora, si nos vamos al contexto histórico, el primer obispo de Roma sería Clemente. Clemente de Roma, que podemos ver, y muchos historiadores concuerdan o de alguna manera dan indicios que el capítulo 4, versículo 3 de Filipenses, el Clemente que se menciona ahí es Clemente de Roma, el que escribe una de sus cartas, bueno, esto lo estoy hablando en una época patrística, 40 años después de Corintios, ¿no? Que cuando Pablo exhorta a los corintios, bueno, Clemente de Roma escribió también a los corintios por algunas cuestiones que está hablando posteriormente. Pero bueno, en este caso no hay un sustento histórico que hable que apóstol Pedro fue el primer obispo de Roma. En este caso, bueno, el fundador fue Pablo y su sucesor pues fue Clemente. Entonces, en este caso pues no hay un sustento histórico que diga que Pedro haya sido el primer obispo de Roma. Y pues bueno, su muerte, bueno, nos habla muchísimo de este hombre que decidió dar su vida por el Señor. Judas, hermano de Jacobo, no Judas Iscariote, sino el otro Judas, hermano de Jacobo, era comúnmente llamado Tadeo. Este hombre fue crucificado en Edesa en el año 72 después de Cristo. Su muerte de Judas fue también de crucifixión. Esto estamos hablando ya en el año 72 después de Cristo. No hay más datos históricos. Se sabe muy poco sobre su labor después, pero seguramente como los otros apóstoles que nos han arrojado muchísima luz de su gran trabajo arduo en muchas naciones, por supuesto que también Judas tuvo que haber trabajado muchísimo. Bartolomé, otros apóstoles, predicó en varios países. O sea, Bartolomé igual es un trabajo totalmente fructífero, un trabajo incansable, es un trabajo muy fuerte, predicando en varios países. Y habiendo traducido el Evangelio de Mateo al lenguaje de la India, o sea, él tradujo, es el primer tratado que se traduce a la India, el primer evangelio, y es donde este hombre llega a predicar a la India. Traduce el Evangelio de Mateo al lenguaje de la India, lo propagó en aquel país, o sea, propagó, evangelizó y trabajó más fuertemente en la India. Y vaya trabajo que hizo Bartolomé. No quedó sin frutos. La Biblia habla precisamente de todo aquello que no queda sin fruto, ¿no? Y precisamente estaremos hablando, por ejemplo, en el siglo XVII, donde ya los pietistas y los moravos hacen una evangelización profunda y grande en la India, ¿no? O sea, el trabajo que se hizo desde un inicio fue muy fructífero, todo tiene su momento. Y bueno, lleva el evangelio, la traducción del evangelio a ese país y los evangeliza. Finalmente fue cruelmente azotado y luego crucificado por los agitados idólatras de la India. Por supuesto que la India es conocido y se conoce tiempo atrás como un país sumamente idólatra. Y pues bueno, creo que si Bartolomé llevaba un evangelio totalmente distinto a ellos, bueno, insultaba a sus dioses, se les sacaba el negocio. Y pues bueno, al final del tiempo decidieron apedrearlo, ¿no? Azotarlo y crucificarlo por los mismos idólatras indios. Tomás, llamado Dídimo, eso lo podemos ver en la Biblia, en el libro de los Hechos. Dídimo predicó el evangelio en Partia y la India, o sea, igual como Bartolomé. No se sabe si fueron juntos, no se sabe si fueron compañeros,
seguramente hicieron algunas labores juntos en la India, donde al provocar a los sacerdotes paganos de la India, este caso ya no fue el pueblo en el caso de idólatras en el Bartolomé, sino aquí directamente ya con los sacerdotes paganos, o sea, llenos de ira, lo martirizaron atravesándolo con una lanza. Esto fue la muerte de Tomás Dídimo, después de haber llevado igual el evangelio a la India y a Partia, provocando a los sacerdotes. Yo quiero pensar que su evangelio, su mensaje, igual le quitó muchísimos adeptos a los sacerdotes paganos de la India, y esto les afectó económicamente y en prestigio, ¿no? Entonces, pues no quedar de esta manera descuidados, decidieron martirizar atravesándolo con una lanza a Tomás. Creo que si conocemos algo sobre la mitología india o sobre la tradición o sobre las religiones indias, nos damos cuenta que ellos llevaron a los niveles de aún del mismo sacrificio humano sus rituales. Ellos hacían prácticas ya muy oscuras, de allá viene muchísima magia y hechicería muy fuerte. Y bueno, para ellos haber matado a Tomás con una lanza era fin del caso, era solución al problema. Pero vuelvo a repetir, la sangre de estos hombres, tanto de Bartolomé como de Tomás, siguieron hablando y dando testimonio de tal manera que el evangelio en la India ha llegado a fructificar de una manera tremendamente. Simón, llamado Celote, predicó el evangelio en Mauritania, África, e incluso en Gran Bretaña. Creo que fue uno de los últimos apóstoles, el único apóstol que llegó a estas instancias, a Gran Bretaña. Y bueno, país en que fue crucificado en el año 74 después de Cristo. Estos hombres no se detenían, los apóstoles, la mayoría, sino es que todos, no detuvieron su trabajo en una sola localidad, en una sola ciudad, sino viajaban por países completos llevando el evangelio. En este caso, Simón el Celote llegó hasta la Gran Bretaña, donde fue crucificado ya en el año 74 después de Cristo. Y pues bueno, el último apóstol que yo quisiera mencionar es Juan el Teólogo, el último apóstol en morir. Y bueno, la noticia que les tengo es que fue el único apóstol que no fue muerto en martirio, el único que no sufrió martirio, pero esto no quiere decir que en su momento no haya estado en peligro de martirio. Por ejemplo, en este caso, bueno, Juan es el discípulo amado. Juan es el fundador de las iglesias de Esmirna, Pérgamo, Sardis, Laodicea, Filadelfia y Tiatira. De hecho, esto lo vemos en el libro de Apocalipsis, cuando lo hace la mención de cada una de las iglesias, pues bueno, fueron fundamentadas por él. Fue enviado de Éfeso a Roma, donde se afirma que fue echado en un caldero de aceite hirviendo. Esto iba a ser la muerte de martirio, la muerte del apóstol Juan iba a ser de esta manera, su martirio iba a ser en una caldera de aceite hirviendo, lo iban a echar ahí, lo iban a hervir y freír vivo. Y pues bueno, la historia nos cuenta que escapó milagrosamente, sin daño alguno. Domiciano, uno de los persecutores del cristianismo, de los emperadores romanos, lo desterró posteriormente a la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. Nerva, el sucesor de Domiciano, lo liberó. Fue el único apóstol que escapó de una muerte violenta. El apóstol Juan es el único que no muere en martirio, aunque en su momento pudo haberlo sido, pero escapó milagrosamente de aquella muerte de martirio. Y pues bueno, ustedes me preguntarán, ¿falta el apóstol Pablo? No, bueno, tengo noticias. El apóstol Pablo será mención de un capítulo completo. Al apóstol Pablo estaremos hablando sobre su vida, sobre su pensamiento en un capítulo completo. Es importante saber la vida del apóstol Pablo, y pues bueno, estaremos hablando de él en un capítulo próximo. Y pues bueno, ya terminamos con los apóstoles y dejo dos extras. Por ejemplo, Lucas, que no fue apóstol, pero fue compañero del apóstol Pablo y escritor de un evangelio, viajó con Pablo por varios países, y se supone o se piensa, según la historia, que fue colgado de un olivo por los idólatras sacerdotes de Grecia. Debo recordar que Lucas es el primer historiador de la época de los apóstoles, y pues bueno, su trabajo no desmerita que aquellos paganos griegos fueran desmascarados,
que fueran llamados idólatras y que esto pasó, comúnmente ya ha pasado, bueno, el negocio se les tenía vago. Y pues bueno, la forma que encontraban ellos de acabar con toda aquella propagación de la verdad y acabar con ellos, pues era una manera de liquidación. En el caso de Lucas no fue la excepción y fue colgado en un olivo precisamente por los sacerdotes griegos. Bernabé era de Chipre, pero de ascendencia judía. Se dice que su muerte tuvo lugar alrededor del año 73 después de Cristo, no se sabe, seguramente martirio también, seguramente no se sabe, pero fue en el año 73 después de Cristo. Esto es la vida, la obra y la muerte en martirio de todos los apóstoles, exceptuando a Juan el teólogo. Esto es lo que se vivió en la época de los hombres llamados por Dios, enseñados por Jesucristo, discipulados por Jesucristo. Creo que el camino hacia la gloria, el camino hacia la patria celestial, siempre ha tenido un precio muy alto, siempre lo he predicado. Y bueno, el precio que pagaron esos hombres no fue nada sencillo, nada barato, porque entendieron el valor eterno. No se podría comprar con nada. Ese es el pensamiento que un cristiano debe tener en este tiempo. Ese es el pensamiento que un cristiano debe tener en pleno siglo XXI. En un siglo que se le ha llamado generación de cristal, y bueno, es triste pensar en esto y es una realidad. Bueno, en el cristianismo tristemente se ha filtrado este tipo de pensamiento, un pensamiento de cristal débil, flaco, como dijeran algunos cristianos medievales, flacos espiritualmente, un pensamiento débil. Pues bueno, para alcanzar la patria celestial se necesita más que eso, ¿no? Para alcanzar la salvación, para alcanzar la vida eterna, como dijo Judas en su escrito, no hemos luchado hasta la sangre por la fe, y creo que estos hombres lo hicieron de una manera clara, entendieron el evangelio, entendieron que el reino de los cielos era totalmente un lugar de gozo inefable, que bueno, no se podría conocer en esta vida, y por lo tanto sufrieron el martirio y sufrieron su muerte con un gozo que quizás muchos cristianos en esta época no puedan entender. Así es que vamos a seguir hablando sobre la historia del cristianismo. Este fue el primer capítulo y pues espero en el Señor que haya sido de mucha bendición para su vida. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima transmisión.